Vamos a comenzar un nuevo tratado talmúdico, el tratado de Yuma. Yuma literalmente significa en arameo Yom, día, que se trata de Yom Kippur, del día de expiación. En la práctica el tratado tiene 8 capítulos. Durante los primeros 7 capítulos se habla sobre todo lo que ocurría en el templo en el día de Yom Kippur. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, era quien hacía todos los trabajos. Por supuesto tenía gente que lo ayudaba, le sostenía cosas, como vamos a estudiar a lo largo de todo el tratado. Pero en la práctica los trabajos específicos los hacía solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, la mayor parte del tratado habla de qué ocurría en el templo, en el Beis Hamikdash, en el día de Yom Kippur. Y el final del tratado habla sobre las leyes específicas de Yom Kippur, el ayuno y las diferentes formas de aflicción que corresponde que cada uno haga en el día de Yom Kippur, el 10 de Tishrei. Interesante mencionar que existe la Mishnah y existe la Gemara. La Mishnah significa aproximadamente años 180 de la era común, 190 de la era común. Rabbi Yehuda Anossi, así se llamaba, Rabbi Yehuda el príncipe, decide compilar la Torah oral. Esto se llama Mishnah, que tiene un montón de sedarim, órdenes, y tratados. Cada orden tiene una serie de tratados, y cada tratado tiene una serie de capítulos, y cada capítulo tiene una serie de mishnayos, como si fuesen párrafos. Entonces, una cosa es la Mishnah. En la Mishnah, el tratado de Yuma se encuentra en el Seder Moyed, en el orden que habla del tema de los tiempos, todas las mitzvot que tienen que ver con el tiempo. Y específicamente, Yuma está después de Shekalim. Shekalim no es el momento ahora para explicar todo lo que significa, pero son diferentes donaciones de dinero, medio shekel, que daba cada persona durante todos los años, quiero decir, para participar de las ofrendas comunales, etc. Por cuanto en la Toira, Shekalim está en Parshas Kisisa, en el libro de Shmois, y más adelante, en la Toira, las leyes de Yom Kippur están en Parshas Acharei Mois, que es una parsha que viene después de Kisisa, no inmediatamente después, pero después. Entonces en la Mishnah, Rabbeinu HaKodesh, así se lo llamaba nuestro santo Rebbe, es decir, Rabbi Yehuda Anossi, compiló en la Mishnah primero Shekalim y después viene Yoima. Pero interesante que en la Gemara, en el Talmud propiamente dicho, que es la unión, digamos, de la Mishnah con la Gemara, que la Gemara es la explicación de la Mishnah, Yuma viene después de Rosh Hashanah. Y la explicación es muy sencilla, porque el Rosh Hashanah es el primero de Tishrei y Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Entonces, automáticamente después del primero de Tishrei viene el 10 de Tishrei, después de la ley de Rosh Hashanah vienen las leyes de Yuma de Yom Kippur. Vamos a comenzar. Como dije antes, durante un largo tiempo vamos a hablar sobre las leyes de lo que ocurría en el Beis Hamikdash, en el templo, que se reconstruye rápido en nuestros días, en el día de Yom Kippur. Mishnah. Shivas Yamim Kodim Yom Kippurim, Mafrishim Kohen Gadol Beise, Lelishkas Paredrim. 7 días antes de Yom Kippur, Yom Kippurim, Yom Kippur, Kippurim, es toda la misma cuestión. La palabra Kippur viene de la palabra kapara. Kapara quiere decir expiación. ¿Qué significa expiación? Expiación quiere decir en hebreo kinuach, limpieza. Esta es la idea de expiación. Nos vamos a hablar ahora sobre tshuva y el arrepentimiento y el acercamiento a Dios y cómo funciona. Esto es al final, justamente, del tratado de Yuma. Pero la cuestión es que Yom Kippur es el día de kapara, el día de expiación, limpieza, donde la neshama, el alma, se limpia de las diferentes cosas que pueden haber ocurrido a lo largo del año, como vamos a estudiar ampliamente, pero más adelante. Entonces, 7 días antes de Yom Kippurim, del día de expiación, vamos a decir solamente Yom Kippur o Yom Kippurim, y listo, sin traducción, Mafrishim Kohen Gadol, se separa al sumo sacerdote, el Kohen Gadol. En la familia de Koyanim, sacerdotes, hay varios niveles. El más elevado es el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, pues viene el Segen, el secretario, como vamos a estudiar también, pero más adelante. La cuestión es que este Kohen Gadol, por así decir, el jefe de todo lo que ocurría en el Beis Hamikdash, en el templo. Entonces, a este Kohen Gadol, que era quien trabajaba, hacía todos los trabajos en Yom Kippur, en el templo, se lo separaba de su casa 7 días antes de Yom Kippur. ¿A dónde entraba? ¿A dónde iba? Lelishkas Paredrim, a un cuarto que se llamaba Paredrim, que la Gemara más adelante va a explicar por qué tenía ese nombre. En la práctica se lo separaba. Y se prepara para el día de Yom Kippur otro Kohen, otra persona más, Tachtav. Literalmente Tachtav quiere decir bajo él, pero acá el punto es, no vaya a ser que el primero tenga un problema, como vamos a ver. Entonces en el día de Yom Kippur, si el primero tuvo un problema, directamente está preparado, más quien es más mínimo, preparamos otro Kohen, un suplente.
por cualquier cuestión que pueda ocurrir. ¿Qué podría ocurrir? Shema ya'are bo psul. No vaya a ser que haya algún tipo de invalidez sobre este Kohen Godel, el primero. Entonces tenemos otro preparado, otro listo. Ya vamos a estudiar cuáles son los problemas que podría tener el Kohen Godel, pero el más clásico es Kri. Kri significa que vio alguna emisión seminal durante la noche antes de Yom Kippur y quedaba automáticamente impuro para trabajar en Yom Kippur. Tenía que hacer un proceso de purificación, por lo tanto, inmediatamente ya tenía listo otro Kohen Godel. Esta es la primera opinión. Rabbi Yehuda, Oimer dice Rabbi Yehuda, que no hay que confundir Rabbi Yehuda en la Mishnah con el que yo mencioné anteriormente, Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda en la Mishnah es Rabbi Yehuda Bariloi, que vivió antes que Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda Hanosi es quien compiló en la práctica la Mishnah. Rabbi Yehuda, Oimer dice Rabbi Yehuda, Af Isha Jerez Maskinen Loi. Incluso otra mujer, otra esposa, se le prepara a este Kohen Gadol. El Kohen Gadol, como vamos a estudiar, debería estar casado sí o sí para ser Kohen Gadol en Yom Kippur. Entonces, ¿qué pasa? Shema Tomus Ishtoy. No vaya a ser que su esposa se muera y no puede ser Kohen Gadol trabajando en Yom Kippur. Entonces, así como le preparamos un suplente de Kohen, preparamos una suplente de esposa. Sheneamal, por cuanto está escrito, la Toira dice que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur, va a expiar por él y por su casa. ¿Qué es su casa? Beisoy su Ishtoy, su casa, su esposa. De hecho, a lo largo del Talmud, en muchos lugares, de Beisayu de Rabbi Yosi, de Beisayu de Rabbi Meir, la casa de Rabbi Yosi, la casa de Rabbi Meir. ¿Qué significa esto? La casa de, que la casa habla, es la esposa. La esposa es aquí, es lo principal de la casa. No, entonces, así como, dice Rabbi Yehuda, así como preparábamos otro Kohen, no vaya a ser que el sumo sacerdote en Yom Kippur tenga algún psul, algo inválido. De la misma manera preparamos otra esposa, no vaya a ser que se muera la primera. Omruloy, le dijeron los sabios a Rabbi Yehuda, si es así, que estamos preocupados de que alguien se muera, y a partir de esa preocupación preparamos el ambiente, en este caso una suplente, su esposa, no vaya a ser que la esposa se muera, en Davar Soif nunca termina la cosa. Porque ¿sabes qué? Quizás la suplente también se muere. Y quizás la suplente de la suplente se muere. Y así sucesivamente, en Davar Soif, la cosa no tiene fin. No podemos preocuparnos de todos los detalles que vaya a ser qué, porque podría pasar cualquier cosa. Entonces al final nunca hacemos nada. Esta es la Mishnah. Una vez que la Mishnah explicó que separamos al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur, la Gemara va a explicar esto ampliamente, son como 3-4 páginas de explicación de dónde sacamos que hay que separar al Kohen Gadol tanto tiempo antes de Yom Kippur, para prepararlo para Yom Kippur, etc. Y vamos a aprender esto no solamente para Yom Kippur, sino que hay otro proceso más, en el cual encontramos que separamos al Kohen, que prepara ese otro proceso. Y esto es clásico en la Gemara. ¿Cuál es el trabajo de la Gemara? El trabajo de la Mishnah es decirnos, bueno, hay que hacer esto y aquello. En este caso hay que separar al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur. Pero ¿cuál es el trabajo de la Gemara? Comparar un lugar con otro lugar. ¿Y por qué en este lugar es así y en el otro lugar es así? ¿Por qué aquí está escrito esto y allá está escrito lo otro? ¿De dónde sale aquello que dice la Mishnah? Esto es lo que vamos a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir ahora. Gemara. Tenan Hassam, aprendimos en la Mishnah. Allá significa en otro lugar en la Mishnah. Shiva Siamim Koidim Sreifa Sapara, Hayum Afrishim Koidim Asor Sapara mi Beise, Velishka Shial Pnea Bira, Zafoina, Mizraja, y Velishkas Beisa Evena y Sanikres. Una frase larga. 7 días, dice la Mishnah, en para literalmente significa vaca, que es una Mishnah que habla sobre todas las leyes de para Aduma, la vaca roja. ¿Qué es la vaca roja? Muy brevemente, es un proceso a través del cual, cuando una persona estaba impura, de impureza ritual de muerto, porque tocó un muerto, porque estuvo en un cuarto con un muerto, o pasó por arriba de un muerto, entonces para participar de ciertas ofrendas en el templo y para participar de ciertos procesos que tienen que ver con Kodoshim, con ofrendas en el templo, etc., o el Korban Pesach, por ejemplo, para poder participar del Korban Pesach, de comer la ofrenda de Pesach, debía purificarse.
no es que para cada persona que estaba impura hacían el proceso de la vaca roja, sino que el proceso de la vaca roja era un proceso determinado a través del cual se podía purificar a la gente que estaba impura. ¿Cómo era el proceso? En resumen, el proceso es que se quemaba una vaca roja con ciertos productos más y la ceniza de esa vaca roja se mezclaba con agua de un manantial y se salpicaba sobre la persona que estaba impura 2 veces en una semana. 2 veces en una semana. Entonces, la persona pasaba a estar pura de esa impureza ritual de muertos. Explica la Mishnah en Para, ahora la traducción de la frase larga que dijimos antes, que 7 días antes de quemar la vaca esta, que en toda la historia del pueblo judío, explica Rambam, se hicieron 9 vacas rojas, una la hizo Moshe Rabbeinu, 8 hizo en la época de Ezra en el segundo templo, y la 10ª estamos esperando que la haga Moshiach, y es interesante, el Rambam explica ahí, el Rambam es un libro de leyes. Mishneh Torah, leyes, el Rambam dice, la 10ª la estamos esperando que la haga Moshiach, y que venga rápido en nuestros días, Omen Ken Yehi Rotzen. Así termina el Rambam, interesante que sea así pronto. Es toda una explicación de por qué el Rambam introdujo una tefila, un rezo, una petición a Dios en medio de un libro de leyes. Las leyes son leyes, ¿qué peticiones? Y la explicación básicamente es que cuando la ley de la espera de Mashiach es lo espero todos los días, todo el día. Entonces cuando menciona Mashiach, que venga. Esto es la aloja, esta es la ley de Mashiach. Sea como fuere, 7 días antes de quemar la vaca roja, separaban al Kohen, al sacerdote que quemaba esta vaca de su casa. ¿Y a dónde se iba? Lelishkas shal pnei bira, a un cuarto que estaba arriba de bira. Bira literalmente significa como una casa. Ya vamos a ver, la Gemara va a preguntar qué es una bira. Lo separaban a un cuarto que estaba sobre la bira, sobre el edificio, una cosa así. Tzafoino Mizraja, hacia el norte y hacia el este. Ya vamos a explicar este. Si se llamaba este cuarto la casa de piedra. Una casa de piedra. Pregunta la Mishnah, ¿y por qué se llamaba un cuarto de piedras? Porque todo lo que ocurría, todas las cosas, los utensilios y todas las cosas que había en ese cuarto, estaban hechos con klei glalim, significa utensilios hechos con excremento de vaca que se pone duro al sol, etc. Y no recibe impureza. Klei avanim, cosas de piedra, utensilios de piedra y utensilios de tierra, que no reciben tuma, no reciben impureza. Entonces vemos que así como al respecto de Yom Kippur, separaban al Kohen Gadol 7 días antes de Yom Kippur, de la misma manera, el Kohen que iba a quemar una vaca roja y hacer todo el proceso, etc., lo separaban de su casa 7 días antes. 7 días antes. Ahora, la Gemara va a analizar de dónde aprendemos estas dos cosas, porque evidentemente, si 7 días antes de Yom Kippur hacemos algo, y 7 días antes de quemar a la vaca roja hacemos algo con el mismo Kohen o con la persona que se va a ocupar, no es que la vaca roja tenía que hacerlo el Kohen Gadol, no es esa la cuestión. La cuestión es que hay un Kohen que lo separamos 7 días antes de algún proceso. Evidentemente tienen que estar relacionados. Tanto el concepto de 7 días antes de Yom Kippur como el concepto de 7 días antes del proceso de la vaca roja. Entonces, la Gemara va a analizar esta comparación. Por eso justamente trajo esta Mishnah de la vaca roja. Maitaima, ¿por qué es, primero que nada se pregunta la Gemara, ¿por qué es que todo lo que había en este lugar, Lishkas Beisa Even, en el cuarto de piedras, era todo de piedra o como dijimos antes, excrementos de vacas o de tierra, etcétera, que iban de Tvul Yom Kosher Bepara? Porque una persona que es Tvul Yom, ahora explico qué es esto, es apropiado, sirve para hacer el proceso de la vaca roja. ¿Qué es un Tvul Yom? Tvul viene de la palabra tvila. Tvila quiere decir sumergirse en un baño ritual. Una mikve o un manantial. Mikve significa una reunión de agua, una especie de pileta de agua de lluvia, agua natural. O un manantial. Tvul Yom quiere decir una persona que estuvo impura y que ya fue a la mikve, ya fue al baño ritual, pero todavía no terminó el día en el que fue a la mikve. Por lo tanto hay que esperar que termine el día y va a estar puro. Es Tvul Yom, es una persona que fue en ese día a la mikve, pero todavía no está puro.
Esto está explicado ampliamente también en otros lugares en la Gemara en Brachos también. Se pone el sol y la persona se purifica. La persona se purifica. Entonces, más allá de la explicación que viene ahora en la Gemara de por qué un Tvul Yom es kosher, es apropiado para todo el trabajo de la vaca roja, más allá de todo esto, es importante entender que el Seider, el orden en la Gemara es que cuando traemos, primero que nada la Gemara trajo una Mishnah para compararlo con nuestra Mishnah. Pero la Mishnah tiene ideas que todavía no las entendemos bien. Entonces la Gemara va a analizar primero las ideas que la Mishnah nueva trae, para después volver a comparar con la primera Mishnah. Esta es la estructura, por así decir, de lo que está ocurriendo. ¿Cómo sabemos que un Tvul Yom, una persona que fue a la mikve ese día pero todavía no se puso el sol, es kosher, es apropiado para trabajar y hacer todo el proceso de la vaca roja, de Tenan, porque aprendimos en la Mishnah, se lo impurificaba a propósito al sacerdote, al kohen que hacía todo el trabajo de la vaca, que iba a quemar la vaca roja, y después de impurificarlo, por ejemplo, se le hacía tocar un sheretz. Un sheretz es algún animalito. Bueno, sheratzim, hay 8 tipos de sheratzim, con algunos llaves se explica. La cuestión es que tocaba algún animalito, una rata, una cosa así, para quedar impuro de esa impureza ritual, que no tiene nada que ver con la impureza ritual de muertos. En la Toira no hay un solo tipo de impureza. La palabra es siempre la misma, tuma, tomei. Tuma es impureza, tomei es impuro, pero la cuestión es que hay diferentes tipos de impureza y automáticamente diferentes procesos para purificar a una persona de la impureza que tenga. Y puede ser que la persona está pura de algún tipo de impureza y a su vez impura de otro tipo de impureza. No tienen nada que ver, son independientes uno del otro. Entonces, aquí se lo impurificaba el kohen que quemaba la vaca y luego se lo llevaba a la mikve, se lo llevaba al baño ritual, para, traducción literal, sacar de los corazones de los tzedoikim, para negar lo que los tzedoikim dicen. ¿Quiénes son los tzedoikim? Antígonos ish soichoi, está en la Mishnah en Pirkei Avos. Antígonos ish soichoi tenía 2 talmidim, 2 estudiantes, Tzadok y Baitos. Tzadok, Baitos. Tzadok por eso tzedoikim, Baitos por eso baitoisim. Y estos dos talmidim, ellos escucharon una enseñanza de Antígonos ish soichoi que está mencionada en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. No seas como los sirvientes que sirven al maestro en aras de recibir recompensa. Esa es la primera mitad de la enseñanza. La enseñanza termina, a pesar de que no tiene que ver con nosotros ahora, sino que hay que servir al maestro sin esperar una recompensa, no en aras de recibir recompensa. Entendieron Tzadok y Baitois que no hay recompensa. No existe el Olam Haba, no existe el mundo por venir, no existe la recompensa, no existe más que lo que vos ves. Esto es lo que Tzadok y Baitos entendieron, y a partir de ahí ellos se apartaron completamente de la Torá y enseñaron a sus estudiantes totalmente opuesto a lo que la Toira dice, a lo que los Jajom, los sabios dicen, y en particular totalmente opuesto a la Torá Shebe'al Peh, a la Torá oral. Por cuanto todo lo que existe para ellos, Tzadok y Baitos, es lo que ellos veían. Bueno, el texto es el texto, pero una Torá oral que explica ese texto para ellos no existía. Y hay enormes discusiones entre los Porushim, entre los Jajomim, los sabios, y los Tzedoikim. Entonces aquí los sabios a propósito impurificaban al sacerdote, perdón, no sumo sacerdote, al sacerdote que iba a preparar todo el trabajo de la para Aduma, de la vaca roja, luego lo llevaban a la mikve, de manera tal que era un Tvul Yom, una persona que debía esperar, como dice la Torah, se pone el sol y la persona se purifica, termina el proceso de purificación de esta impureza que tenga, a propósito, para que cuando esté quemando la vaca roja, está en el estado de Tvul Yom, en el estado de que ya fue a la mikve, ya fue al baño ritual, pero todavía no se purificó porque no se puso el sol. ¿Por qué? Porque los Tzedoikim decían, los Tzedoikim decían que todo el proceso de la vaca roja debía ser hecho por un kohen que ya está 100% puro. No es Tvul Yom, no es que está esperando que se ponga el día para estar puro, ya está puro 100%. Esto es lo que los Tzedoikim decían. Entonces los Jajom, los sabios,
a propósito impurificaban al Kohen Gadol, sigo diciendo lo mismo, al Kohen, al sacerdote, que hacía el proceso de la vaca roja. Entonces, todo esto era para explicar por qué es que en Lishkas Beisa Even, en este cuarto de piedras, literalmente la casa de piedras, se ponía al Kohen que hacía todo el proceso de la vaca roja, porque se lo impurificaba en el día mismo en que iba a hacer la vaca roja. Entonces nuestros sabios establecieron que el lugar en donde el Kohen iba a estar, se iba a alojar durante los 7 días anteriores a hacer el proceso de quemar la vaca roja, ese cuarto tenía que estar hecho con utensilios de, como dijimos antes, excrementos de vaca, o piedras, o tierra, del loili kablu tuma, que son recipientes, utensilios que no reciben impureza, para que nadie desprecie, falte respeto a todo el proceso de la vaca roja. Por cuanto el proceso de la vaca roja puede ser hecho por alguien que no está 100% puro, la gente podría decir, entonces no es importante. Para evitar esto, nuestros sabios establecieron que se haga todo el proceso con Tajlis Atahara, la pureza absoluta. Incluso el lugar en donde vivía los últimos 7 días, digamos, antes del proceso de la vaca roja, el lugar donde vivía este Kohen, que iba a hacer el proceso, era un lugar extremadamente puro, que ni siquiera era posible recibir impureza, porque estaba hecho de esta manera especial. Solo que en el día, justo en el día que iba a hacer la vaca roja, lo impurificaban y después iba a la mikve. Y una persona que estaba esperando que se ponga el día para terminar su proceso de pureza, pero era kosher, era apropiado para hacer la vaca roja. Bien, hasta aquí la Gemara explicó por qué el cuarto donde dormía el Kohen que iba a hacer todo el proceso de la vaca roja se llamaba Lishkas Beisa Even, la casa de piedra, el cuarto de la casa de piedra. Ahora la Gemara va a explicar otro asunto de esta misma Mishnah. ¿Por qué este cuarto, en donde el Kohen pasaba los 7 días anteriores al proceso de la vaca roja, estaba al norte y al este? ¿Qué quiere decir esto? El Beis Hamikdash, el templo, estaba en Har HaBayis, en el monte del templo. Y por supuesto, cualquier edificio que uno construye, en cualquier lado están las puertas, y las puertas están orientadas a alguno de los sentidos, norte, sur, este, oeste. Por algún lado hay que entrar. Muy bien. Entonces, si nosotros nos imaginamos, aunque no sepamos todas las cuestiones del templo, pero no importa, si nosotros nos imaginamos el templo como un rectángulo, en donde están los lados cortos arriba y abajo, y los lados largos a los dos costados, un rectángulo, más allá de qué había dentro del templo, que esto va a aparecer mucho más adelante también en la Mishnah y en la Gemara, pero ahora no es necesario saber todos los detalles. Simplemente un rectángulo en la cabeza, los lados cortos arriba y abajo, los lados largos a los costados. El lado de abajo estaba al este. Estamos acostumbrados en la cabeza a pensar siempre norte, sur, este, oeste. Norte arriba, sur abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda. Esto es lo que todo el mundo piensa. Pero en la práctica el Beis Hamikdash, el templo no estaba orientado así. El templo estaba orientado, el este está abajo y el oeste está arriba. Entonces automáticamente el este está abajo, el oeste está arriba. Automáticamente el norte está a la derecha y el sur está a la izquierda. Esto es lo normal que uno piensa. Pero en la práctica, cuando uno observa el Beis Hamikdash, uno tiene que pensarlo como si uno estuviese parado frente a la puerta del Beis Hamikdash del lado de adentro. ¿Qué quiere decir parado frente a la puerta del Beis Hamikdash del lado de adentro? Dijimos que la puerta del Beis Hamikdash está al este, abajo. Entonces, parémonos mirando al este. Si yo estoy mirando al este, a la izquierda tengo el norte, a la derecha tengo el sur y atrás mío tengo el oeste. Esta es la forma en que uno debe pensar el Beis Hamikdash. Lo repito porque es confuso, obviamente confuso, porque estamos acostumbrados a tener los sentidos de otra manera. Yo estoy mirando hacia el este, o sea, estoy mirando la puerta del Beis Hamikdash por donde se entraba el templo. Yo estoy parado dentro del templo y estoy mirando hacia afuera, digamos. Entonces, tengo delante mío el este, atrás mío el oeste. A la derecha tengo el sur, a la izquierda tengo el norte. Entonces, en este rectángulo había diferentes cuartos. Dentro del Beis Hamikdash había diferentes cuartos, diferentes
lugares donde se almacenaban cosas, se guardaban, donde ocurrían diferentes procesos. En la práctica había un lugar en donde había que traer los corbanes, se hacían las ofrendas, y cada ofrenda tenía un montón de procesos diferentes, en donde había en el templo lugares, cuartos o mesas, espacios en donde ocurrían cada uno de estos procesos. En la práctica, uno de los procesos se llama shchita. Shchita quiere decir degollar. Había que degollar al animalito que las personas traían para hacer las diferentes ofrendas, etc. O todos los días, incluso si nadie traía ofrendas. Había ofrendas korban tomid, shel shachar, tomid shel arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde, etc. La cuestión es que diferentes tipos de ofrenda es posible degollarlos en diferentes lugares en el Beis Hamikdash. Hay lugares más graves, por así decir, más importantes dentro del Beis Hamikdash, en donde se degollaban las ofrendas más graves, más importantes, y lugares menos importantes y ofrendas menos importantes que se podían degollar en cualquier espacio dentro del Beis Hamikdash. Entonces, con esta pequeña introducción, ahora vamos a entender. La Gemara pregunta, la línea empieza Lizal Zelubah. ¿Por qué es que el cuarto en donde se alojaba al Kohen que iba a quemar la para Aduma, la vaca roja, estaba al norte y al este, o sea, al noreste del Beis Hamikdash, del templo? Noreste en nuestro caso sería la izquierda hacia adelante, una cosa así, en diagonal. ¿Por qué estaba ahí ese cuarto? Kivan de Hatas por cuanto la toira llama a la vaca roja Hatas es un tipo de korban. Het quiere decir pecado, y específicamente hay varias palabras para pecado: Het, avoin y pesha. Het quiere decir un pecado sin intención, paréntesis, porque esto va a aparecer mucho más adelante, hacia el final de la Gemara. Avoin quiere decir un pecado que la persona cometió porque no pudo aguantar, no pudo soportar la taiba, la pasión, entonces lo hizo. Y pesha quiere decir un pecado intencional. La persona lo hizo a propósito. Podía aguantar, lo que quiera, pero lo hizo a propósito para enojar a Dios. Una persona que conoce a Dios y quiere rebelarse contra él, con velarga, rebelarse. Entonces, Hatas es un korban, es una ofrenda que se traía cuando la persona hacía un pecado sin intención. Esto es Het. Y por cuanto la toira llama en Parshas Jukas todo el proceso de la vaca roja, llama Hatas, lo llama la vaca roja, un korban, una ofrenda de pecado inintencional, a pesar de que en la práctica todo el proceso de la vaca roja ocurría fuera de Beis Hamikdash, fuera del templo, y no era un korban, no era una ofrenda que venía a expiar por alguna cuestión, para nada. La vaca roja es otro proceso, como explicamos anteriormente, para purificar a una persona que estaba impura, de una impureza de muertos, etc. No tiene nada que ver con un korban, una ofrenda para expiar. Entonces, con todo esto, la Torah lo llamó Hatas. La Torah llama al proceso de la vaca roja Hatas. Entonces, de Hatas te una tzafoina. Y por cuanto las ofrendas que se llaman Hatas deben ser degolladas en el Beis Hamikdash, en el templo, en el norte, en el lado norte, y sobre la vaca roja está escrito el Noichach Ponei Oy el Moyed, que debía ser hecha, traducción literal, frente al rostro, o sea, a la entrada de la tienda de encuentro. Esto es un versículo en Parshas Jukas, en donde la Torah está explicando las leyes de la vaca roja. Y por cuanto esto fue expresado en el desierto, cuando estaba el pueblo judío viajando luego de la salida de Egipto para entrar en la tierra de Israel, en el desierto no había templo, lo que había era hoy el móvil de una tienda de encuentro, un mishkan, un tabernáculo, se lo suele llamar, un templo móvil. Entonces, cuando la Torah explica cómo se hace la vaca roja, la Torah dice que debía ser hecho frente a la puerta de la tienda de encuentro. Y en la práctica, esto se ve también en la Mishnah en Para, y está explicado en varios lugares, que había un lugar en Mishnah Midois, había un lugar fuera del templo, se llamaba Hara Mishka, en el monte de la unción, en donde se hacía el proceso de la vaca roja, y había toda un pasadizo, una pasarela, por así decir, muy amplia entre ese monte y el Beis Hamikdash y el templo, en donde el Kohen que estaba en el monte de Hara Mishka haciendo el proceso de la vaca roja, veía la puerta del Beis Hamikdash, la puerta del templo. Y esto es lo que significa el Noichach Pnei Oy el Moyed,
que se hacía frente a la vaca roja, el proceso de la vaca roja, frente a la puerta del Beis Hamikdash, del templo. En el desierto era el Mishkan, el tabernáculo. En la época del Beis Hamikdash, el templo era frente a la puerta del Beis Hamikdash. Por cuanto la Toira dice entonces, punto número 1, que toda la vaca roja, el proceso se llama Hatas. Y número 2, Hatas, los korban, el verdadero korban Hatas, la verdadera ofrenda de pecado sin intención, se degüella en el norte del Beis Hamikdash, del templo, de este rectángulo que hablamos en el norte, y el que quemaba la vaca roja debía estar viendo, y el proceso debía ser hecho frente a la puerta del Beis Hamikdash, no al lado de la puerta, quiero decir, por lo menos orientado frente a la puerta del Beis Hamikdash. Entonces, estos 3 asuntos, Sakinu, la Rabbanan, Lishka, Safoina, Mizrach. Nuestros sabios determinaron que el Kohen que va a participar de todo este proceso esté en un cuarto, y ese cuarto dentro del Beis Hamikdash, el templo, debía estar en el norte y al noreste. Para que se reconozca y se entienda que estamos preparándonos para el proceso de la vaca roja, que va a ser hecho, se llama Hatas, y Hatas hace en el norte, etc. Este es el Heker, esta es la forma de reconocer que el Kohen se estaba preparando. Cuando el Kohen dormía, por así decir, se daba cuenta que estaba en un cuarto en el Beis Hamikdash, en el noreste, decía, claro, yo me estoy preparando para el proceso de la vaca roja, no me debo olvidar. Próximo asunto que la Gemara va a analizar de la Mishnah que trajimos sobre Para Aduma, sobre la vaca roja. Mai Bira. Dijimos que este cuarto, que se llamaba las Lishkas Beisa Even, el cuarto de las piedras, estaba al Pneia Bira. Estaba en la Bira. Bira quiere decir edificio. ¿Qué significa Bira? ¿Qué significa este edificio? Omar Rabba Barbarjana, Omar Rabbi Yochanan, dice Rabba Barbarjana, en nombre de Rabbi Yochanan, Mokamaya Beara Bais Ubira Shmoy. Había un lugar en el monte del templo y se llamaba Bira, ese lugar, no necesariamente dentro del Beis Hamikdash. Esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Reish Lakish Omar, y Reish Lakish dice, Reish Lakish era el que siempre discutía con Rabbi Yochanan, Kol Hamikdash Kule Kar Bira. Todo el templo se llamaba Bira. El Beis Hamikdash entero se llamaba Bira. ¿Cómo sabes? Shenemar Habira Asherachinoisi. La Bira, el edificio que preparé. Una vez que la Gemara explicó los diferentes detalles de la Mishnah en Para Aduma, que no eran fáciles de entender, etcétera, por qué el cuarto estaba en donde estaba, por qué se llamaba como se llamaba, qué era la Bira, etcétera. Una vez que explicó esto, ahora vamos a volver a nuestro asunto. Nosotros teníamos una Mishnah en Yuma, la primera Mishnah, que habla de 7 días antes de Yom Kippur, hay que separar al Kohen Gadol de su casa, etcétera. Y encontramos una Mishnah en Para, que dice la misma cuestión. 7 días antes de que el Kohen queme la vaca roja, etc., había que separarlo en tal o cual lugar y por tal o cual razón. Ahora lo que queremos saber es de dónde salió esta cuestión de separar. ¿Dónde está escrito que 7 días antes de algún proceso había que separar al Kohen que iba a hacer ese proceso? Esto es lo que le pregunta la Gemara ahora. ¿De dónde sacaste esta cuestión de separar 7 días antes? Omar Rab Minyumi bar Hilkia, Omar Rab Mechasia Baridi, Omar Rab Yochanan, dice Rab Minyumi bar Hilkia. En nombre de la Mechasia Baridi, en nombre de Rab Yochanan, Omar Kra. Es un paso, que es un versículo. Este versículo, ¿sobre qué está escrito? La Toira nos cuenta en Parshas Tzav y Parshas Shmini, en la Toira, en Sefer Vayikra, todo un proceso que se llama Miluim. Miluim quiere decir inauguración. Cuando Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que separe a Aaron a Kohen y a sus hijos, Nadav, Abiú, Elazar y Samar, esos 4 hijos, que los separe para ser Kohanim. Antes de que Dios elija a Aaron a Kohen, al hermano de Moshe Rabbeinu, para ser Kohen, los Kohanim eran los primogénitos. Pero Dios elige a Aaron a Kohen y su descendencia como Kohanim, como sacerdotes. Antes no se llamaba Aaron a Kohen, era Aaron solo. Y después fue Aaron a Kohen. Y para prepararlos para esa tarea tan especial, la Toira nos cuenta de vuelta, Parshas Tzav, Shiva Simeya Miluim, 7 días de inauguración. Rashi explica, lo que trae la Toira, que Dios mandó a separar a Aaron y sus hijos 7 días. Pesach Hoy el Moyet Shvu Shiva Siamim. En el templo, en el tabernáculo,
como era el templo móvil en el desierto, etcétera, como explicamos antes, 7 días tenían que asentarse en ese lugar, no podían salir de ahí. Uvayem Hashmini, ese es el final de Parshas Tzav. Uvayem Hashmini, el Parshas Shmini, es que Kara Moishe llamó a Aaron a Kohen y Aaron empezó a hacer todos los trabajos, y bueno, es toda una cuestión en la historia entre Parshas Tzav y Parshas Shmini en el Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Torá. Al final de todo el proceso de inauguración de Miluim, de preparación de Aaron para ser Kohen y sus hijos para ser Koyanim, la Torá dice, ¿cómo hiciste este día en el cual Moishe preparó durante 7 días, preparó a Aaron para ser Kohen, a su hermano para ser Kohen, como hiciste este día, Dios mandó a hacer para expiar por sobre ustedes. Es decir, que los Koyanim necesitaban un proceso de expiación, de preparación para ser específicamente elegidos como sacerdotes. Hoy en día es diferente, simplemente porque la persona es hijo descendiente de Aaron a Kohen, y cómo sabe, porque su padre le dijo, que su padre le dijo, que su padre le dijo, y así sucesivamente. Esa es la tradición, sea como fuere. En ese momento había un proceso de selección, preparación durante 7 días. Entonces, explica Rabbi Yochanan, la sois eilumai separa. Aquello que el versículo dice que Dios mandó a hacer, ¿qué es lo que mandó a hacer? En los 7 días de inauguración, vemos que existe un proceso de preparado de 7 días para un 8º día. Como dice la Torá, en el 8º día Moishe llama a Aaron y Aaron es el que empieza a trabajar. Vemos, y de ahí en adelante fue el Kohen Gadol, el sumo sacerdote y sus hijos Koyanim, sacerdotes, etc. Pero vemos que hay un proceso de preparación de 7 días para un 8º día. Aquí pasa lo mismo. En Paraduma, cuando la Torá dice la asois, que hay que hacer, la asois, Dios mandó a hacer algo. Esto que Dios mandó a hacer, Rabbi Yochanan recibió como tradición, que se refiere a toda la historia de Paraduma, de la vaca roja. Así como Aaron se preparó 7 días en los 7 días de inauguración para hacer algo en el 8º día, de la misma manera, la asois, hacer, es toda la historia de la vaca roja. Para hacer la vaca roja, el Kohen debe prepararse 7 días antes. Otra palabra en el versículo, lechaper, elumai se yom kippur. Para expiar, el versículo dice, Dios mandó a hacer para expiar sobre ustedes. Para expiar, eso es todo lo que tiene que ver con Yom Kippur. Así como dijimos antes, así como el Kohen original se separó 7 días para un 8º día, porque estaba dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, 7 días. De la misma manera, lechaper, todo lo que tiene que ver con Yom Kippur, hay que preparar al sumo sacerdote 7 días para el 8º día, que sería Yom Kippur. No estamos diciendo que Yom Kippur es el 8 de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Pero 7 días antes del 10 de Tishrei se separaba el Kohen Gadol, etc. Bien, esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Ahora la Gemara va a analizar esta frase de Rabbi Yochanan. Tiene sentido aparentemente todo el versículo cuando la Torá dice Kasher Asa, el versículo que estamos analizando en Parshas Tzav, Kasher Asa como Dios mandó a hacer este día, Dios mandó a hacer para expiar sobre ustedes. Todo este versículo aparentemente no puede explicarse hablando de la vaca roja, porque el versículo dice lechaper, para expiar. Y la vaca roja no viene a expiar nada, como explicamos antes también. No tiene sentido. El versículo no puede estar hablando solamente de la vaca roja, porque dice la palabra capara, y vaca roja no tiene que ver con capara, con expiación. Pero digamos que todo el versículo está hablando solamente de Yom Kippur. ¿Quién te dijo que podés aprender de un versículo que habla de los 7 días de inauguración, que vemos el concepto en la Torá de 7 días de preparación para un 8º día? Eso lo podemos aplicar a Yom Kippur. ¿Quién te dice que podemos aprender de ahí a Paraduma también? ¿Por qué no podemos aplicar a Yom Kippur? Porque el versículo dice lechaper. O sea, así como en los 7 días de inauguración había algún tipo de expiación para Aaron a Kohen y sus hijos, etcétera, sea lo que fuere, si era expiación del becerro de oro, expiación de alguna otra cosa, o preparación para ser sacerdote, para la elección divina de ser un sacerdote, ¿ok? Entendemos 7 días de preparación para un 8º día. Lo mismo ocurre con Yom Kippur.
¿Por cuánto? Yom Kippur, como su palabra, como su nombre lo indica, kapara es expiación. Entonces, expiación 7 días para un octavo día. Ok, separamos al Kohen Gadol 7 días para el día de la expiación. Esto cierra. Pero ¿qué tiene que ver con Paraduma? ¿Qué tiene que ver con la vaca roja? Que no es, el concepto de la vaca roja no es expiación. Explica la Gemara entonces. ¿Cuál es la conexión de este versículo con la vaca roja? Hombre, Yalif Tziva Tziva. Entonces hay una Gzeira Shava. ¿Qué significa Gzeira Shava? Leemos todos los días en el rezo. Bishmoel dice que con 13 herramientas se puede entender la Toira. Cuando uno lee la Toira, junto con la Toira escrita, junto con la Toira escrita en la Torah oral. Es como una caja fuerte con dos combinaciones. No alcanza a tener una combinación. Si no tenés la otra combinación, no vas a poder abrir la caja. Tenés que tener las dos combinaciones, ni una sin la otra, ninguna de las dos individualmente, o sea, son mutuamente excluyentes. Ambas las necesitas para poder abrir la caja, la toira también. Necesitas una toira escrita y una toira oral. La toira escrita tal y cual está, es imposible de entender, es imposible de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros si no tenemos una Torah oral. Y la Torah oral tiene herramientas a través de las cuales se entiende e interpreta la Torah escrita. Y las herramientas fueron dadas junto con la Torah escrita. Moishe Rabbeinu en el monte Sinai, Dios entregó Torah oral y Torah escrita. Por eso la Torah dice HaToirois, las Torot que Dios le entregó a Moishe. ¿Cuántas Torot le entregó? Una sola. Torah oral, Torah escrita. Torah escrita, Torah oral. Ambas. Una de estas formas de interpretación se llama Gzeira Shava. Gzeira literalmente quiere decir decreto. Shava quiere decir igual. Gzeira Shava, un mismo decreto. ¿De qué estamos hablando? Dos palabras en la Torah que son la misma palabra o similares, y hay diferentes tipos de Gzeira Shava, ya vamos a estudiar eso también. Dos palabras, en términos sencillos, iguales en la Torah, recibimos como tradición que hay una conexión entre ellas. Uno no puede inventar una Gzeira Shava. Uno no puede decir, mira, esta palabra es igual que la otra, vamos a conectar. Mira qué linda conexión. No. Si uno recibió como tradición de su maestro, que recibió de su maestro, etcétera, que están en el Talmud citadas, registradas, una conexión entre dos lugares, eso sirve. Pero no se puede inventar una conexión. ¿Qué significa la conexión? Cuando está planteada esa conexión a partir de palabras iguales, por ejemplo, quiere decir que las leyes de un lugar se aplican al otro lugar, y las leyes de otro lugar se aplican a este lugar. Eso es una Gzeira Shava. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre un versículo que habla de Miluim, de inauguración de Aaron como sacerdote? ¿Qué conexión tiene eso con Paraduma, con la vaca roja? La palabra lejaper no nos sirve, expiar no nos sirve. Entonces la Torah dice, hombre, Yalef Tziva Tziva. Es una conexión entre dos palabras, la palabra Tziva, mandó, que está en dos lugares diferentes. ¿Cuáles son los lugares? Tzivaja, en un lugar está escrito, Tziva Shem Lasois, en nuestro versículo de Parashat Tzav, de los días de inauguración está escrito que Dios mandó a hacer. En otro lugar está escrito al respecto de la vaca roja. En Parshas Jukas, ¿qué dice? Zois Jukas Atoira Tziva Shem Lemoy, perdón. Estas son las leyes de la vaca roja. Jukas Atoira, estas son las leyes de la Toira, perdón, que se refiere a la vaca roja en Parshas Jukas. Asher Tziva Shem Lemoy, que Dios mandó diciendo. Mandó en los 7 días de inauguración, la palabra mandó en la historia de la vaca roja, Male Halampara, Afkampara. Como es en Parshas Jukas se está hablando de la vaca roja, entonces en Parshas Tzav, cuando se habla de Miluim, de inauguración, cuando la Torah dice Tziva Lasois, Dios mandó a hacer, eso es la vaca roja. ¿Y cómo es la ley al respecto de los 7 días de inauguración? En Parshas Tzav se trata de la separación de Aaron y sus hijos dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, para prepararse para hacer Koyanim. Entonces lo mismo se aplica a la vaca roja. Hay una preparación 7 días antes de preparación para el Koyen que hace todo el proceso de la vaca roja. Pasamos a Amud Beis, a la página B. En la Gemore siempre empezamos por Amud Beis, empezamos por la segunda página, no existe la primera página. Hay quienes dicen que la primera página es la introducción, es la primera página, vaca la redundancia, y hay quienes dicen que en la práctica,
cuando uno quiere entender a Dios, lo primero es la Beis, lo primero es la segunda, porque la Aleph, la plenitud de la comprensión, es imposible. Es imposible. Por eso empezamos en página Beis, pero tenemos Beis Amud Aleph y Amud Beis. 2A o 2B, ahora pasamos a 2B. La Gemara va a preguntar sobre esta enseñanza que vimos recién. Queremos decir que cuando la Toira dijo en Parshas Tzaf, que Dios mandó a hacer una separación de 7 días del Kohen de Aaron en la época del desierto, para los Miluim, para la inauguración de Aaron, Dios mandó a separar a Aaron 7 días, que eso solamente se aplica a Yom Kippur. ¿Quién te dijo que también se aplica a la vaca roja? ¿Trajiste una Gzera Shava? ¿Una comparación entre dos palabras? Pero esa misma palabra tziva, que vos me conectás, con la cual vos me conectás 7 días de inauguración Miluim con la vaca roja, esa misma palabra tziva también está en Yom Kippur. ¿Por qué me conectás con la historia de la vaca roja? Conectame con Yom Kippur. Esto es lo que la Gemara va a preguntar. Ve'eima, comienzo de Amud Beis, comienzo de la segunda página. Ve'eima tziva de Yom Kippurim. Digamos que en realidad la palabra tziva está conectada con Yom Kippur, Diksif, por cuanto está escrito, Vayas, Kasher Tziva Hashem es Moishe. Aaron hizo aquello que Dios le mandó a Moishe. Tziva mandó a Moishe. Entonces vemos la palabra tziva en Yom Kippur. Vemos la palabra tziva en los 7 días de inauguración. Entonces, así como hay una separación de los koyanim en los 7 días de inauguración, hay una separación del kohen para Yom Kippur, del sumo sacerdote para Yom Kippur. Pero ¿quién te dijo que eso se aplica también a la vaca roja? Responderá que More, tenés que observar el contexto. En todos los asuntos en la Toira hay que ser cuidadoso con el contexto. No se puede sacar las cosas de contexto y decir cualquier cosa. La Gemara responde de la siguiente manera: Danin tziva de livne asia. Podemos juzgar, podemos conectar la palabra tziva de un contexto en el cual se está hablando antes de una determinada actividad, mitziva de livne asia, compararlo con otro lugar en la Toira en donde el contexto es un mandato antes de la actividad específica. Ahora explico. Vein dan en tziva de le ajaracía, y no podés juzgar, conectar la palabra tziva después de una determinada actividad, mitziva de livne asia, de la palabra tziva de antes de esa actividad. ¿Qué está diciendo? Aquí tenemos 2 versículos. Versículo número 1 está hablando de los 7 días de inauguración. Y la Toira dice la palabra tziva, la haces. Dios mandó a hacer. Pero esto que Dios mandó a hacer, kasherasá, como dice el versículo, como hizo en este día, en el primer día de la separación, Dios mandó a hacer para expiar para ustedes 7 días. Esto que hiciste el primer día son los 7 días. Perfecto. Al respecto de la vaca roja, la palabra tziva aparece al comienzo. Sois Jukas Toira, Tziva Shem el Moishe Leme. Estas son las leyes de la Toira que Dios mandó a Moishe. ¿Y cuáles son? Entonces agarra Parshas Jukas y léela al comienzo y te vas a dar cuenta de todo lo que Dios mandó a hacer. Es así como en los 7 días de inauguración. Primero Dios mandó y luego se hizo. Al respecto de la vaca roja, primero Dios manda y luego te dice todo lo que hay que hacer. Pero al respecto de Yom Kippur, el lugar en donde aparece la palabra tziva, que es el versículo que trajimos anteriormente, al comienzo de Amud Beis, de la segunda página, Vayas kasher tziva Hashem es Moishe, Aaron hizo todo lo que Dios mandó a Moishe. Este versículo está hablando de posterior a todas las leyes de Yom Kippur, en Parshas Zachar Mois, en la Toira, posterior a todo eso, ok, Aaron hizo todo lo que Dios mandó, todo lo que Moishe le mandó, lo que sea. Entonces, podés comparar la palabra tziva, que aparece antes de la acción, con la palabra tziva que aparece antes de la acción. Pero no la palabra tziva que aparece antes de la acción con la palabra tziva que aparece después de la acción. Entonces no podemos comparar los 7 días de inauguración solamente con Yom Kippur, sino que también lo comparamos con Para Aduma, con toda la historia de la vaca roja. Pregunta la Gemara más adelante, Ve'eima tziva de korbanos. ¿Por qué no comparamos con otra palabra tziva? En muchos lugares aparece la palabra tziva en la Toira al respecto de los korbanos. Es decir, ¿qué queremos decir? Que cada kohen
que tenga que hacer un korban, una ofrenda, tiene que separarse 7 días antes de hacer la ofrenda. Así como vemos en los 7 días de inauguración que el Kohen tuvo que separarse 7 días, entonces vamos a encontrar la palabra tziva en todos los korbanos, en todas las ofrendas, diciendo que haya que separarse. Dixiv, como está escrito en Israel, en el día en que Dios mandó al pueblo judío, al pueblo de Israel, a hacer todos los korbanos, Tzavois, tziva, mandó, es el mismo shoresh, la misma raíz, tziva. Entonces, ¿por qué no decimos que así como hay que separar al Kohen 7 días antes, al Aaron a Kohen 7 días antes de los días de inauguración, originalmente en el desierto, y de ahí aprendemos lejaper para expiar, también en Yom Kippur 7 días antes hay que separarlo, dijimos que de ahí aprendemos a la vaca roja, ok, pero ¿por qué no aprendemos también los korbanos? O en lugar de la vaca roja, a todas las ofrendas, 7 días antes de cualquier ofrenda hay que separar al Kohen que hace la ofrenda. Responde la Gemara, no, danin tziva mitziva, ve'ein danin tzavoy soy mitziva. Podés comparar la palabra tziva de los 7 días de inauguración con la palabra tziva, perdón, de la historia de la vaca roja, pero no podés comparar la palabra tziva de los 7 días de inauguración con la palabra tzavoy soy de los korbanos, de las ofrendas, a pesar de que el shoidesh, la raíz es la misma, tzav, tzadik vov, pero es diferente la palabra. Tziva y tzavoy son diferentes. Responde la Gemara, ¿en serio? Yo te la puedo comparar igual. Un may nafkamina. ¿Cuál es la diferencia entre tziva y tzavoy soy? Se pueden comparar a pesar de que son diferentes. Fíjate, te voy a dar una gzeira shava, que es la excepción que se trae en todos los lugares en la Gemara, en el Talmud, la excepción en donde vemos una comparación de dos lugares a pesar de que la palabra es totalmente diferente. ¿Qué dice la Gemara? Behatana de Rabbi Shmuel, acaso no aprendimos en la yeshiva, en la casa de estudios de Rabbi Shmuel, Beshav Akoyen Uva Akoyen, esto está hablando de las leyes de Tzoraz, una enfermedad milagrosa que aparecía manchas en la piel, manchas en las paredes, etc. Cuando había que observar una casa, la Torah dice Beshav Akoyen, y volverá el sacerdote para mirar la mancha en la casa, Uvo Akoyen, y vendrá el sacerdote. Shav es una palabra Shin Beis con 2 letras que no tiene nada que ver con la palabra Ba, que es Beis Aleph. Son 2 verbos diferentes, volver, ir, son nada que ver. Y sin embargo, de ver Rabbi Shmuel, en la casa de Rabbi Shmuel le enseñan Zuhib Shiva, Zuhib Bia. Estamos hablando del mismo acción, de la misma acción. En un lugar dice volver, en otro lugar dice ir. Es lo mismo. Es el mismo proceso. O sea, no es que iba y venía. No. Hay una sola acción. Volver, ir. Es la misma. Están conectadas. A pesar de que son 2 palabras diferentes. Entonces, si ahí al respecto de Tzarás conectamos 2 palabras diferentes, Zui Bia, Zui Shiva. Es lo mismo ir y venir. A pesar de que el verbo es diferente. Están conectados. Y hay toda una serie de leyes al respecto de Tzarás. ¿Y cuál es esa conexión? Que ahora no importa. ¿Por qué no podemos comparar, a pesar de que allá son dos verbos diferentes, por qué acá no podemos comparar tziva con tzavoy soy? Lo mismo. Conectemos. Responde la Gemara. Hani milei, ¿cuándo es que comparamos y conectamos 2 lugares con palabras diferentes? Heija de leika de damelei. Donde no hay, en un caso donde no hay nada más con lo que compararlo. Entonces aceptamos una gzeira shava, una comparación y una conexión de lugares, a pesar de que son diferentes. Bia, Shiva, son 2 palabras diferentes, no importa. Por cuanto no hay otra conexión con ninguna otra cosa, y recibimos como tradición que hay una conexión, ok, la conexión es esa, Bia y Shiva, a pesar de que son 2 palabras diferentes. Ir y venir. Avaleija de Ika de Damelei, pero si hay algo a lo cual se parece en la práctica, la palabra tziva de los 7 días de inauguración, con la palabra tziva de la vaca roja, son iguales, ¿por qué vas a dejar de lado esa conexión con 2 palabras iguales para quedarte con una conexión con 2 palabras diferentes? Tziva y tzavoy soy. Son diferentes. Y entonces, simplemente para repetir la frase, Heija de Ika de Damelei, mi de Damelei al final, punto. Cuando hay otra palabra a la cual se parece, utilizamos la palabra a la cual se parece y dejamos de lado la palabra a la cual no se parece. ¿Qué estamos diciendo? Hoy vamos a parar acá, pero un punto más. ¿Qué estamos diciendo? Si al fin y al cabo aprendimos antes que el concepto de Gzeira Shava es una tradición que uno recibió.
Entonces, o la recibiste o no la recibiste. ¿Qué me estás diciendo? Compararlo con este, compararlo con el otro. Conecta acá, conecta allá. ¿Cuál es la conexión? Y ya está. Evidentemente, la tradición era que la palabra tziva en los 7 días de inauguración está conectada. Está conectada. Hay una Gzeira Shava colgada, por así decir, enganchada a esa palabra. Lo que no está claro es cuál es la Gzeira Shava. ¿A dónde está conectado? Entonces empezamos a plantear diferentes cosas. Primero la Gemara quiso decir en nombre de Rabbi Yohanan que está conectada con el tema de la vaca roja. La palabra lejaper en el versículo que habla de los 7 días de inauguración, lejaper aleihem, eso está conectado con Kippurim, kapara, expiación, listo. 7 días antes de Yom Kippur hay que separar el Kohen Gadol, perfecto, lo aprendemos de los 7 días de inauguración. Punto. Que en la práctica, páginas más adelante, vamos a ver que esto se cuestiona. Pero por ahora, asunto cerrado. Yom Kippur está safe, está a salvo. Lo guardamos, listo. El problema es cuando Rabbi Yohanan dice que los 7 días de inauguración están conectados con la historia de la vaca roja. ¿Cómo? A través de la palabra tziva. ¿Sí? ¿En serio? Podemos conectarlo con otra cosa. Primero la Gemara planteó, entonces, como dice Rabbi Yohanan, compararlo con tziva de los 7 días de inauguración, con tziva de la vaca roja. La Gemara cuestionó, comparémoslo con la palabra tziva en Yom Kippur mismo. La Gemara dijo, no es necesario. Ya hay otra conexión por un lado, y aparte no es igual la conexión. Tziva en Yom Kippur está después de toda la acción. Tziva en los 7 días de inauguración está antes de toda la historia, la acción. Entonces no es una buena comparación, no es una buena conexión. Luego la Gemara quiso comparar con tziva de korbanos, de ofrendas. Y dijimos, pero no es la misma palabra. En los 7 días días de inauguración es la palabra tziva. En las ofrendas es la palabra tzavoiso. Y dijimos, pero encontramos otras comparaciones, otras conexiones que no es la misma palabra. Y la Gemara respondió, pero si tenés una conexión con la misma palabra, agarrala. ¿Por qué la vas a dejar de lado? Entonces, toda la idea de esta Gzeira Shava en particular, que Rabbi Yohanan está usando para comparar los 7 días de inauguración con la vaca roja, la historia de la vaca roja, es que hay una conexión. Recibimos como tradición de que hay una conexión. Lo que pasa es que no sabemos exactamente cómo es. Y esto es lo que la Gemara está lidiando. Y esto es lo que la Gemara va a seguir analizando en las próximas páginas también.